Sonó el timbre de la escuela, estridente, marcando el fin de la jornada en una escuela secundaria pública de la zona sur del Gran Buenos Aires. Los pibes salían en malón de las aulas. Algunos se cagaban de risa, otros se quejaban del parcial de matemáticas. Pero entre ese quilombo, asomaba Camila, una alumna de 5º año conocida por ser educada y bocho, caminando despacio hacia donde dejaban las motos. El guardapolvo blanco que llevaba todavía estaba impecable, sin una mancha, y su pelo atado en una colita prolija denotaba una fatiga contenida. No le cabía el lío, hablaba poco, pero su mirada era tranquila y tenía todo bajo control. En la vereda, le sacó la traba a su Honda Wave negra, se colgó la mochila adelante y se puso un casco blanco simple. Después de chequear que todo estuviera en orden, le dio arranque y empezó a salir despacito del predio escolar. Camila no era una piba agrandada, pero tenía dignidad. Jamás jodía a nadie, nunca buscaba roña. La avenida frente al colegio ya estaba hasta las manos, aunque todavía no era hora pico del todo. Los bondis, los autos particulares y una fila de motos competían por un lugar en el asfalto que empezaba a irradiar el calor húmedo insoportable de la provincia. Camila se sumó al tránsito con calma. Ya se sabía el camino de memoria, pasar 3 semáforos, 2 rotondas grandes y esa zona picante cerca del mercado donde siempre se armaba embudo. Todo eso era su rutina desde hacía tiempo. Sabía cuándo frenar, cuándo mandarse y siempre ponía su seguridad primero. Los bocinazos no la ponían nerviosa. Aunque su cuerpo era menudito entre tanto vehículo grande, su actitud no flaqueaba. Iba despacio pero firme. Sabía que la calle podía ser jodida. Más para una piba que anda sola. El sol de la tarde pegaba fuerte. Las gotas de transpiración empezaban a bajarle por el cuello, pero Camila no se quejaba. El casco le hacía sentir la cabeza abombada, pero ella seguía enfocada. En el primer semáforo en rojo, paró y suspiró profundo. A su alrededor, la gente parecía estar remanija, apurada. Algunos motoqueros se mandaban por la banquina, otros puteaban al aire. Pero Camila se quedó piola. Solo pispeaba los espejos para asegurarse de que nadie se le pegara demasiado. Levantó la mano y se secó la frente. Por dentro, rogaba llegar rápido a casa, cambiarse la ropa y ayudar a su vieja a preparar las empanadas para vender. No tenía ningún mal presentimiento, ninguna señal de que el día se iba a dar vuelta como una media. Todo parecía normal. Pero a veces, el peligro te espera justo en el camino que pensás que es seguro. Cuando el semáforo se puso en verde, Camila aceleró la moto de nuevo. Esta vez su ruta iba hacia una de las rotondas grandes cerca del centro comercial, el camino que siempre hacía si quería cortar camino. La calle se empezó a llenar de autos que venían de todos lados. Camila bajó la velocidad, preparándose para encarar ese cruce que es famoso por ser un despelote. Antes de llegar, puso el guiño a la derecha. La señal de que se preparaba para doblar como siempre. No había infracción, no había motivo para que la pararan. Pero a veces, la buena leche y las reglas no alcanzan para protegerte de los garcas que abusan de su poder. Y allá adelante, sin que ella se diera cuenta, alguien ya la estaba junando desde la banquina. Después de manejar casi 15 minutos desde la escuela, Camila finalmente se acercaba a la zona del cruce de Varela, uno de los puntos más caóticos del sur. Manejar acá es como resolver un acertijo sin pistas. Las líneas del asfalto estaban despintadas. Algunas tapadas por la sombra de los árboles, otras borradas por el paso del tiempo y la desidia. Las señales de tránsito estaban torcidas, andá a saber si por el viento, algún choque o porque las dejaron así. El flujo de autos desde todas las direcciones hacía que el ambiente fuera un caos total. Autos, colectivos de la línea 148 y motos peleaban por 1 metro de asfalto. No importaba quién tenía paso. Las bocinas sonaban largas, como si cada conductor estuviera corriendo una carrera de vida o muerte. En el medio de todo eso, Camila seguía avanzando despacito. Sus ojos estaban clavados en la bajada para retomar, que era confusa.
Ella sabía que ese no era un lugar amigable para los que recién sacan el registro. Para los vecinos que pasan siempre, esa zona ya era como una zona liberada de las leyes de tránsito. El carril parecía legal, pero apenas lo pisabas podía ser una trampa. Varias veces Camila había escuchado historias de gente que la paraban de la nada acusándola de pisar la línea amarilla, aunque ni se viera. Pero en ese momento, su cabeza solo quería llegar a casa. Desaceleró la moto y dejó el guiño puesto. Se preparó para doblar como siempre. La calle pareció vaciarse un segundo y después se llenó de golpe. Vio una línea en el asfalto, pero estaba borrosa. No había un cartel claro que dijera si se podía doblar o no. Todo era una incógnita. Y en esas condiciones, tomar una decisión es una timba. No se trata de si está bien o mal, sino de quién te va a juzgar y qué quiere sacarte. Camila respiró hondo. Adentro del casco, el ruido de afuera se escuchaba un poco más sordo, pero la presión se sentía igual. La transpiración le corría por la sien. No solo por el calor, sino por la confusión. Vio que otras motos doblaban repanchas. A nadie lo paraban. Todo parecía tranquilo. Así que ella avanzó despacito, chequeando el espejo y el lado derecho. No había cartel de prohibido, no había canas a la vista, o al menos no se veían desde donde estaba ella. Pero el instinto de Camila le decía que algo no cerraba. No sabía por qué, pero esa esquina se sentía como si hubiera ojos espiando desde la sombra. Apretó fuerte el manubrio. No tenía intención de mandarse ninguna macana. Solo quería volver a su casa, pero el conurbano no siempre te da lugar para las buenas intenciones. Cuando empezó a acercarse al retome, su cabeza se llenó de dudas. ¿Doblo ahora? ¿Sigo derecho y busco otra vuelta? Pero si daba mucha vuelta, se quedaba sin nafta. Vio la línea del medio, pero no había doble línea amarilla clara. Era un gris, pero no un error grave. Ella no era una de esas que andan haciendo wheelie o subiéndose a la vereda. Era una piba de secundaria que tenía que decidir en un cruce de mierda. Y en cuestión de segundos, con la precaución que ella creyó suficiente, Camila giró el manubrio a la derecha pasando por encima de la pintura gastada, sin saber que ese movimiento mínimo le iba a cagar el día. Apenas la rueda delantera de la moto pisó esa marca casi invisible, se escuchó un silbato agudo cortando el ruido de la calle. Un tipo con el uniforme azul de la policía bonaerense salió de atrás de un poste de luz. Caminaba pesado. Se movía lento pero con actitud. Era Gómez, un policía de unos 35 años, cuerpo robusto y una panza que le estiraba los botones de la camisa. La transpiración le bajaba desde las patillas hasta el cuello, mojando el cuello del uniforme que ya estaba medio desalineado. Tenía cara de luna llena y ojos chiquitos que vigilaban desde atrás de unos anteojos de sol truchos. Con la mano derecha agitándose, le hizo la seña imperativa de que se tirara al costado ya mismo. No hubo saludo, no hubo buenas tardes. Lo que salió de su boca fue una orden, como si estuviera agarrando a un chorro pesado, cuando en realidad solo estaba parando a una piba que salía del colegio. Camila bajó la velocidad al toque y se tiró a la banquina de tierra. Nunca antes le había parado la cana, menos en medio de tanto lío de gente. Le temblaba la mano izquierda cuando bajó la patita de la moto, mientras con la derecha buscaba en el bolsillo de la campera del uniforme. Chequeando que tenía la licencia y la cédula verde, giró la cabeza hacia el policía con respeto, tratando de calmarse aunque el corazón le iba a mil. ¿Pasó algo, oficial?, preguntó con voz bajita. Pero Gómez no contestó al toque. Se paró delante de la moto, mirándola de arriba abajo como si estuviera tasando una mercadería. En esa situación, la autoridad ya no era protección. Se transformaba en presión, en una herramienta de poder para atacar, no para cuidar. Para Camila, este encuentro no era un simple control. Era el comienzo de una verdugueada mucho más profunda. Con un tono de voz alto y sobrador, Gómez arrancó sin vueltas. «Sabés que te mandaste cualquiera pisando la línea, ¿no?», dijo,
sonando más a fiscal acusador que a un tipo explicando una infracción. Camila trató de responder, de explicar que la pintura no se veía y que solo siguió a los otros autos que doblaban. Pero a Gómez le chupaba un huevo. No hay excusa. Estás en infracción. Corta la bocha, tiró, señalando con el dedo índice la moto de Camila. Alrededor de ellos, el tránsito seguía. Algunos miraban de reojo, otros frenaban un segundo, pero nadie se metía. Gómez se paró derecho, sacando pecho, queriendo mostrar quién mandaba. Pero atrás de esa postura había una intención oscura. Esto no era por hacer cumplir la ley. Esto era para generar miedo, para que la víctima se entregara. Para que la piba quisiera arreglar ahí mismo sin ir a la comisaría. Camila todavía no cazaba la onda de este juego sucio. En esa situación límite, Camila trató de seguir siendo educada. Intentó explicar que era estudiante, que recién salía de clase y que no quiso hacer nada malo. Pero Gómez la cortó en seco, acercándose más. Se sentía el olor a chivo mezclado con el smog de la calle. Estudiante o no, la falta está hecha, ladró. Su mano empezó a tocarse el bolsillo del cinturón y después tiró la amenaza. ¿Querés que te haga la multa y te secuestre la moto o querés que lo arreglemos acá nomás? A los ojos de Camila, esa frase no era una advertencia, era una extorsión. Era un apriete. Y ella sabía que no todos pueden zafar de esa presión. Especialmente si estás sola, sin testigos, sin fuerza para plantarte. El día que había arrancado normal, ahora se convertía en una prueba de fuego que nunca se imaginó. Después de hacerse el duro un rato, Gómez habló con voz grave y pesada. ¿Sabés que te cabe una multa saladísima por esto? Invasión de carril. Te puedo llevar la moto al corralón ahora mismo, dijo, señalando la Honda Wave. Su tono no era informativo, era amenazante. La miraba fijo, como disfrutando el miedo de la presa. Camila se quedó muda, paralizada. Era la primera vez que le pasaba algo así. Sí, había pisado la línea, pero no por hacerse la loca. El cruce era un desastre. Trató de abrir la boca para decir que no sabía, pero antes de que pudiera terminar, Gómez levantó la mano, mandándola a callar. Eso explícalo en el tribunal de faltas si tenés ganas de perder tiempo, dijo seco. Esa frase no era una solución, era una trampa. Un anzuelo para que Camila entrara en pánico y se rindiera. Silencio. Unos segundos después, Gómez dio un paso más. Su hombro ancho casi choca el espejo de la moto. Desde ahí, se agachó un poco para mirarla directo a los ojos. Hacela corta, si no querés quilombo, te retengo la moto. Hay una forma más rápida. Dijo bajito, pero con toda la intención. Entre esas palabras, se olía la baranda a corrupción de siempre. Camila solo lo miraba confundida, sin responder. Pero sentía que la estaban acorralando. En vez de explicarle el procedimiento legal, la estaban tirando a un pozo ciego de intimidación. En su cabeza daban vueltas mil cosas. Me planto. Me escapo. Pero las piernas no le respondían y la voz no le salía. Y Gómez lo sabía. Te saco la moto ya. ¿Te volvés a pata o venís conmigo a la comisaría a llenar papeles? Vas a estar meses esperando, siguió Gómez. Lo decía como si fuera un trámite, pero la cara lo vendía. Se hacía el que aplicaba la ley, pero estaba creando el problema. La amenaza era para que ella sintiera que no tenía salida. Para que pensara que la única opción era la cometa, el camino que él usaba para coimear. Camila empezó a sentir que le faltaba el aire, apretaba los puños en el manubrio hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Seguía parada, pero por dentro se estaba desmoronando ante la injusticia. Ella sabía que eso no estaba bien, pero también sabía que si se retobaba, ¿quién iba a saltar por ella? En medio de esa presión, Gómez empezó a dar vueltas alrededor de la moto de Camila. Como un carancho midiendo a la presa. Tocó el frente de la moto,
se agachó haciendo finta de que miraba la patente, y después volvió a clavarle la vista a Camila de cerca. Te doy la última chance. ¿Querés renegar o querés que te dé una mano para solucionar esto rápido? Su voz se puso manipuladora. Se hacía el que ofrecía ayuda, cuando en realidad la estaba robando. Camila seguía callada. Sabía que cualquier cosa que dijera podía ser usada en su contra. Pero el silencio también la hundía. La calle estaba llena de gente pero vacía de empatía. Nadie paraba. Todos pasaban de largo o miraban de reojo y seguían. Y bajo el sol del conurbano, una piba de secundaria estaba siendo sometida por un uniforme que usaba la chapa para apretar. Camila estaba ahí, clavada bajo el solazo, con la gota gorda cayéndole por la cara. No le salían las palabras. La presión de Gómez le había trabado la lengua, tenía la cabeza hecha un nudo. En su desesperación, solo podía pensar en una cosa, irse a la mierda de ahí lo antes posible. Metió la mano despacito en el bolsillo del guardapolvo y sacó un billete arrugado que tenía hecho un bollito. 2.000 pesos. Era lo único que tenía encima ese día. La plata para la merienda que le había dado la madre, sobrante de las ventas de ayer. No era mucho, pero para ella era todo. Con un hilo de voz, dijo, solo tengo esto, oficial. Le temblaba la voz, no solo de miedo, sino de saber que la estaban boludeando los que supuestamente tenían que cuidarla. Sin embargo, a Gómez no le importó nada. No preguntó, no evaluó la situación, y mucho menos tuvo lástima. Apenas vio la guita en la mano de Camila, se la manoteó con un movimiento rápido, brusco y sin vergüenza. Como si fuera suyo. Como si la piba que tenía delante no fuera una ciudadana, ni una estudiante, sino un cajero automático. Se guardó el billete en el bolsillo del pantalón sin contarlo, sin recibo, sin nada. Todo pasó en un segundo, sin lugar a reclamo. Y bueno. Masculló Gómez. Lo dijo livianito, como si hubiera terminado un trámite pavote. Pero para Camila, ese momento pesaba toneladas. Sentía que le estaban pisoteando la dignidad de a poco. No con gritos ni palos, sino con esa impunidad legalizada por el uniforme azul que tenía enfrente. Camila se quedó mirando a la nada. Su mano, que antes tenía la plata, ahora estaba vacía, y su pecho se sentía igual de vacío. Sabía que esos 2.000 pesos no tapaban ninguna multa real. Pero esperaba que al menos sirviera para calmar las aguas. Sin embargo, cuando vio la mirada de Gómez, que seguía clavada en ella, con los ojos de alguien que no se llenó todavía, supo que esto no había terminado. Gómez seguía ahí parado. Hecho una pared de carne, transpirado, pero todavía irradiando presión. No le dijo, circule. No le dijo, anda con cuidado. Solo se quedó ahí, con esa actitud de verdugo que está pensando si sigue apretando o busca otra excusa. Y en ese silencio asfixiante, Camila empezó a temblar. Estaba sola, recién salida del colegio y ahora sin un mango porque la habían apretado sin razón. Sentía que había pagado por algo que no hizo. Pero lo que más le dolía era que a nadie le importaba, nadie veía nada. O mejor dicho, todos los que veían preferían hacerse los boludos. Gómez seguía enfrente. No movía la boca pero los ojos hablaban. Ojos que tasaban, medían, buscaban. Y Camila sabía que no estaba a salvo. La plata ya había volado, pero Gómez no se iba. La coima ya estaba paga, pero el apriete no aflojaba. Camila pensó que después de que Gómez le sacara las 2 lucas, la cosa terminaba ahí. Esperaba poder prender la moto, seguir viaje a casa y borrar este momento de mierda de su cabeza. Pero esa esperanza se le cayó a pedazos cuando Gómez soltó. ¿Y la cédula verde? Dámela. Me la quedo yo de garantía. La frase fue fría, dicha sin culpa. Camila giró la cabeza, perdida. Pero. Si ya le di la plata, señor. Dijo bajito, tratando de hablar aunque tenía un nudo en la garganta. Pero Gómez ni se mosqueó,
solo tiró una sonrisita de costado. Una sonrisa que no era de un policía, sino de un depredador que disfruta jugar con la comida. Un juego donde una piba de secundaria era el peón indefenso. Camila agarró fuerte la billetera donde tenía los documentos. No se la quería dar, no por rebelde, sino porque sentía que ya la habían boludeado suficiente. Ya le dio la guita, y el tipo seguía buscando roña. Disculpe, oficial. Pero con eso ya está. Dijo suave, educada, pero firme. Pero ese tono firme despertó el lado oscuro de Gómez. Le cambió la cara. La voz se le puso pastosa. Se inclinó un poco hacia adelante, invadiendo el espacio de Camila. Ah, mirá qué picante que sos. Generalmente las pibas del colegio son más dóciles. Dijo soltando una risita asquerosa. Esa risa no era un chiste, era una advertencia. La señal de que estaba dejando de ser un policía para pasar a ser un tipo cualquiera usando su poder para sus ganas. Camila dio medio paso atrás. Estaba dura del miedo, pero Gómez avanzó. Estiró su mano grandota hacia la mano de Camila, tratando de tocarle la muñeca. Fue rápido, no agresivo a la vista, porque sabía que si era muy bruto llamaba la atención. Así que eligió el modo suave. Un toqueteo que parece sin querer, pero es recontra a propósito. Quédate tranquila, mami, yo te ayudo. Susurró, casi al oído. Una voz que de afuera podía parecer amable pero que a Camila le sonó como una lija en el tímpano. Un tono que solo reconocen las que están siendo acosadas. Dulce por fuera, podrido por dentro. La avenida estaba llena, los autos pasaban a los pedos, pero de golpe todo pareció alejarse. Como si el mundo se achicara a ellos dos, la víctima y el buitre. Camila se enderezó, sacando la mano rápido antes de que la tocara más. La respiración se le hizo pesada. No gritó. No lloró, pero la mirada le cambió. Ya no estaba confundida, ya no tenía solo miedo, ahora estaba alerta y con bronca. Gómez se dio cuenta del cambio, pero no reculó. Para él era un juego y estaba acostumbrado a ganar siempre. Pero Camila no era una víctima pasiva. Sabía que esto ya había pasado el límite. En su cabeza solo había dos opciones, plantarse o dejar que la pasen por arriba. El mundo alrededor podía estar mudo, la ley podía mirar para otro lado, pero ella no. Y cuando alguien que está siendo pisoteado decide no callarse más, ahí es donde empieza la chispa de la rebelión. En cuestión de segundos, algo adentro de Camila hizo clic. El miedo que la tenía paralizada se transformó en una calentura infernal. La mano de Gómez tratando de tocarla no era solo una falta de respeto, era una piña a su dignidad de mujer, de persona, de ciudadana. Dio un paso atrás y lo miró a Gómez a los ojos. Ya no había dudas en su cara. Solo determinación. Y cuando la mano gorda de Gómez volvió a moverse, como queriendo tocarla o agarrarla de nuevo, Camila reaccionó. Con todo el coraje juntado en cada segundo de ese manoseo y apriete, la mano derecha de Camila voló y le estampó un cachetazo tremendo en la mejilla a Gómez. Plaf. El sonido fue seco, fuerte, sorprendente. No solo le pegó en la cara, le pegó al ego inflado de ese uniforme. Gómez se quedó helado. Se quedó duro, con la cara girada por el impacto. En el cachete se le empezaban a marcar los dedos rojos de Camila, como un sello contra la impunidad que manejaba. Pasaron unos segundos de silencio total, donde solo se escuchaba el zumbido de los motores de fondo. Pero entre todo ese ruido urbano, el ambiente se congeló. La soberbia de Gómez, construida a base de meter miedo, se derrumbó con un solo bife de una piba de secundaria. Giró la cabeza despacio hacia Camila. Los ojos le echaban fuego, no por culpa, sino porque le habían tocado el orgullo. No estaba acostumbrado a que lo humillaran, menos en público. Y mucho menos una nena. Pero Camila no reculó. Sabía que ese cachetazo podía pudrir todo. Pero también sabía que quedarse en el molde solo la iba a convertir en la próxima víctima.
Le temblaba el cuerpo pero tenía las piernas firmes. Lo miró fijo a Gómez, que todavía estaba en shock, y le gritó con toda la voz: «Yo no soy una delincuente. Y no soy tu juguete, pedazo de asco». La frase fue corta pero cortante como una faca. No fue una queja, fue una declaración de guerra. El tránsito, que antes pasaba rápido, empezó a frenar. Algunos conductores giraban la cabeza. Unos vecinos que antes miraban de reojo ahora prestaban atención. No sabían bien qué pasaba, pero estaba claro que se estaba armando bondigroso ahí adelante. Gómez empezó a apretar los dientes. Se puso bordó, cerró los puños. Temblaba de la rabia, de un ego lastimado. Se sentía humillado no por un chorro, sino por una piba de 16 años con uniforme de colegio. En su cabeza podrida, eso era un insulto. Un ataque a su poder absoluto. Así que, sin pensarlo dos veces, Gómez tiró el manotazo al cuello de Camila. Ya no disimulaba. Se le cayó la careta. La agarró del cuello con una sola mano, apretando fuerte como si quisiera borrar la resistencia de raíz. Camila se tambaleó, sorprendida, y entró en pánico. Se le cortó el aire. Sus dos manos fueron por instinto a agarrar el brazo de Gómez, tratando de zafar. Pero la diferencia de fuerza era abismal. Camila era menudita. Gómez era una bestia bruta. Apretaba con saña, como queriéndole sacar la vida. Los ojos de Camila se abrieron grandes, se puso pálida. Quiso gritar, pero solo le salió un gemido ahogado. Se le cayeron las lágrimas, no solo de dolor, sino del terror absoluto. En medio de una avenida del conurbano, la estaba ahorcando un policía y nadie saltaba. Camila empezó a perder fuerza, las piernas se le aflojaban. El mundo se le ponía borroso por las lágrimas y la falta de aire. El ruido de los autos ahora era un zumbido lejano. Con lo último que le quedaba de fuerza, rogó bajito: «Señor. Pare. Perdón». Pero a Gómez no le importaba. Estaba ciego de ira. No veía a Camila como una persona. Solo veía a alguien que se le retobó y la quería destruir. Cuando Camila estaba a punto de caerse, Gómez apretó más. La cara de la piba ya perdía color. En esos segundos, de Camila solo quedaba el llanto y la esperanza rota de que alguien la ayudara. Y en medio de ese silencio tronador, cuando la vida pendía de un hilo, los ojos de Camila captaron una silueta que venía de lejos a los pedos, con una mirada fulminante. No sabía quién era. No sabía de dónde salía, pero esa figura avanzaba con una seguridad que daba miedo, mirándolo fijo. Quizás era una ilusión antes de desmayarse. Pero Camila sabía que si nadie paraba a Gómez ya, se moría ahí. No por un accidente, no por enfermedad, sino ahorcada por un policía que no se bancó el cachetazo de una piba. En ese momento crítico, cuando Camila ya casi no se sostenía y la mano en su cuello no aflojaba, el destino movió una ficha desde la mano de enfrente. Una moto tipo enduro, una Honda Tornado, venía avanzando por el carril rápido manejada por un tipo de espalda ancha con uniforme camuflado verde. Era Javier, un cabo del ejército argentino que volvía del cuartel. No era un tipo de meterse en líos ajenos. Pero apenas vio a un policía ahorcando a una piba de colegio, se le activó el instinto militar. Sin dudarlo, clavó los frenos en el medio de la calle, se bajó de un salto y encaró la situación con una bronca negra. No era cualquier bronca, era la furia de un soldado viendo cómo un camarada de las fuerzas pisoteaba a la gente. Javier no preguntó. No pidió explicaciones. Para él no había excusa que valiera para que un cana ahorcara a una menor en la vía pública. En un segundo cruzó entre los autos que frenaban, se le fue al humo a Gómez desde el costado y con la mano dura como una piedra y años de entrenamiento, Javier le metió una piña seca en la jeta a Gómez. ¡Pum! El sonido fue hueco, contundente. La piña le dio de lleno en el pómulo a Gómez, haciendo que el gordo perdiera el equilibrio y cayera de culo a la vereda como bolsa de papas. Un hilo de sangre le empezó a salir de la boca,
manchándole el uniforme que antes lucía canchero. La soberbia se le fue al piso junto con los dientes, derribada por la justicia que le llegó sin aviso. Camila cayó al piso, tosiendo como loca, tratando de llenar los pulmones de aire después de tanto tiempo sin respirar. Con la vista nublada, vio a la figura imponente parada delante de ella. Javier estaba plantado, derecho, con cara de pocos amigos y una mirada asesina. Se puso entre Camila y Gómez como un muro de hormigón. Le estiró la mano izquierda a Camila para ayudarla a levantarse, mientras con la derecha cerraba el puño de nuevo, listo para reventarlo si Gómez se llegaba a levantar. «¿Vos sos un oficial o sos un animal, pedazo de hijo de puta?», bramó Javier. Su voz retumbó tanto que varios vecinos saltaron del susto. No le importaba quién miraba. Ese día no había rangos. Solo veía una cosa, una injusticia que había que cortar de raíz ahí mismo. Gómez se quedó mudo. No se animó a decir ni mu. Tenía la cara hinchada, el labio partido y en los ojos ya no había poder, solo cagazo. Trató de levantarse, pero le flaqueaban las piernas, no tanto por el golpe, sino porque la moral se le fue al subsuelo. Javier lo miró con asco y le dijo despacito pero con una firmeza que helaba la sangre: «Si volvés a tocar a una piba, te juro que te arranco el uniforme yo mismo». Lo dijo tranquilo, pero pegó más fuerte que el golpe. La gente se empezó a acercar, sacando los celulares, filmando, siendo testigos de que por primera vez un uniformado defendía al pueblo en vez de apretarlo. Y bajo el sol del conurbano, un soldado demostró que la valentía no es el uniforme, es tener las bolas bien puestas para defender lo correcto. Después de asegurarse de que Gómez no se movía, Javier se dio vuelta y fue con Camila. La piba seguía sentada en el cordón de la vereda. Estaba flojita, respiraba agitado y tenía los ojos hinchados de llorar. Con un movimiento suave pero firme, Javier se agachó y le tocó el hombro. «¿Estás bien, piba? ¿Podés caminar?», preguntó. Ya no gritaba como cuando lo encaró al policía, ahora hablaba más tranquilo. Camila asintió con la cabeza, tratando de bajar las revoluciones, probando pararse aunque le temblaban las rodillas. Javier la miró un segundo y con tono seco pero protector le dijo: «Ándate a tu casa. No mires para atrás. Déjame a este gil a mí, yo me encargo». Con esas palabras, Camila supo que no estaba sola. Por primera vez desde que arrancó todo este calvario, se sintió segura. Bajó la cabeza, murmuró un «gracias», que apenas se escuchó y despacito empezó a empujar la moto lejos de ahí. Algunos vecinos le abrieron paso, le dieron espacio y la miraron con lástima. Pero Camila no quería lástima. Quería olvidar lo que pasó, pero también quería acordarse de una cosa, que quedarse callada no es opción cuando te pisan la cabeza. Mientras Camila se alejaba, todos los ojos volvieron a Javier que seguía ahí plantado. Firme como un poste, con postura militar intacta, clavándole la vista a Gómez. El policía seguía en el piso, con la cara hecha un mapa y lleno de sangre. Javier dio un paso más cerca. Había un silencio tenso en el aire. Se paró justo adelante de Gómez, que miraba el suelo, sin animarse a levantar la vista. Javier achinó los ojos y le tiró con voz grave: ¿Te pensás que el uniforme te hace intocable? ¿Te crees que podés verduguear a una nena de escuela y que te va a salir gratis?, dijo con una frialdad terrible. Y después soltó la sentencia final: si te veo tocar a un pibe de nuevo, me voy a encargar de que pierdas el laburo y los dientes, ¿me escuchaste? No hubo gritos histéricos. Pero en esa calma, la amenaza sonaba real. No era de la boca para afuera, era la promesa de un soldado con códigos. Alrededor, la gente empezó a murmurar. Algunos aplaudían bajito, otros filmaban desde atrás de los cascos o los parabrisas. Ese día vieron algo raro, un perro guardián mordiendo a otro perro guardián para salvar a la oveja. A Javier no le importaba que lo filmaran. No buscaba fama. Caminó despacio hasta su moto, la pateó para arrancarla y se fue sin decir más nada. Mientras tanto, Gómez seguía ahí tirado.
con la cara rota por la piña y el orgullo hecho mierda. Ese día, entre el calor y el ruido de Buenos Aires, la justicia tardó,